shouldn't be doing this close to WrestleMania. Tienes toda mi atención, hija. Nia Jax, you, me, last woman standing. ¡Esta perra está loca! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal fanático de Wrestling. Aquí su alter ego favorito, La Manta, amigo de los guapos, enemigo de los pendejos, con su análisis comentado de Monday Night Raw. En esta ocasión el número 1607 desde el Toyota Center en Houston, Texas. El show inicia con un breve resumen de lo acontecido en el último episodio de SmackDown, donde usted sabe que Cody Rhodes le dio su galleta a La Roca y aceptaron por ahí mismo el combate en pareja que va a ser en la primera noche de WrestleMania. Eso va a ser épico, señores, eso va a ser épico. Y el show inicia con Drew McIntyre. Este es el encargado de abrir el episodio. El escocés observa el cartel de WrestleMania 40 mientras describe a Seth Rollins como un arrogante e hipócrita por aceptar el reto de The Rock. Drew asegura que Rollins es un adicto a los focos. McIntyre recuerda que él fue el responsable de sacar el camino a CM Punk, pero por Dios, McIntyre, olvídate de ese hombre, que ese hombre está convaleciendo con su esposa y Jay Lee en su casita tranquilo. Y el público empieza a corear que él le gusta el can a McIntyre porque él sabe que la gente empieza de una vez a corear el nombre de CM Punk, y Drew dice que debe de agradecer CM Punk que él lo mantiene vigente. ¡Qué personaje ese McIntyre! Por Dios, McIntyre, sigue así que va bien, va bien. Seth Rollins interrumpe al escocés mandándola a callar mientras se dirige al ring. Y Rollins prácticamente hace lo siguiente, le dice: oye, pero ven, dame una Claymore. Ah, ¿verdad que a ti no te gusta así? Se le pone de espalda. Y le dice que tú eres un cobarde, pero dame la Claymore porque a ti te gusta así, dámela de espalda. Tú no eres de que un hombre. Lo aqueroseó. Digo, ven, dámela aquí, que tú no eres un hombre, nada. Se dejó aquerosear a Drew McIntyre. Seth Rollins demostró que él es verdad, que él no será el hombre en su casa, pero él es el hombre en Raw. Rollins señala que McIntyre le recuerda a CM Punk como el mayor hipócrita que ha conocido. Se le recuerda que sus últimas victorias han sido posibles gracias a la intervención de The Bloodline. Rollins cree que Drew espera que el Stable vuelva a ayudarle en la noche 2 de WrestleMania para arrebatarle el título. Pero eso no pasará porque él y Cody Rhodes acabarán con The Bloodline el día 1, es decir, la noche antes. Tras ello, nada evitará que en la noche 2 venza al escocés, quien acabará escuchando tirado en el suelo a los fans cantando y diciendo: ¡wow! ¡Ay, McIntyre, lo que te espera! Porque te espera, te van a dar en la mamacita. El campeón reconoce que tiene mucho de preocuparse, incluida su rodilla, su espalda, pero lo que menos le preocupa es McIntyre, porque McIntyre no es una piedrecita en su camino. McIntyre se molesta y ahí acaba el segmento. Luego se muestra un video promocional protagonizado por Chad Gable antes de la Gauntlet Match de esta noche. El líder de Alpha Academy asegura que esta es su oportunidad de redimirse y la única forma de ganarse el respeto de su familia y los fans. Por ello, Chad afirma que este combate significa mucho para él. No ha empezado el combate y está dando asco Chad Gable. Por Dios, Chad Gable, ya está dando asco. Vamos al primer combate de la noche. Becky Lynch versus Liv Morgan. Liv empuja a Becky en uno de los esquineros. La irlandesa reacciona derribando a su rival, pero esta responde con un tackle. Lynch vuelve a derribar a Liv antes que ambas intercambien ataques. Becky expulsa a Morgan del ring y Lynch trata de golpearla con una doble patada. Y lo mejor de la lucha, después que uno se estaba durmiendo, pasó fuera del ring, donde Becky trataba de ejecutar un suplex, pero Liv trata de evitarlo y le intercambia, y Morgan ejecuta una tremenda power lobón contra el suelo. Liv lleva de regreso al ring
y trata de aplicarle el conteo de 3. Becky se libra y Morgan no lo cree. Y el público responde con cántico diciendo "This is awesome". De regreso al ring, vemos a Liv y Becky intercambiando llaves de sumisión. Morgan logra ejecutar la Oblivion, pero cuando trata de cubrirla, la irlandesa escapa al ringside. Liv va en su busca y de regreso al ring, Morgan sube hasta la parte superior de uno de los esquineros y se lanza sobre Becky, pero esta la detiene en pleno vuelo para contraatacar con el Manhandle Slam y se lleva la victoria. Luego entra Rhea Ripley. Mami pasa de largo el ring y allí se planta frente a Lynch. Micrófono en mano la felicita por su victoria, aunque se pregunta si le merece la pena castigar su cuerpo antes de WrestleMania 40. Rhea recuerda las palabras de Becky sobre probarse a sí misma enfrentándose a la Mami, pero ambas saben la verdad, que Rhea es mejor que Becky Lynch. Becky reconoce que se plantó ya mismo una semilla de duda y que se le está agrandando, pero lo importante es que cuando el público cree en ella, que eso es bueno, pero sin embargo cuando no cree es todavía mejor, porque ella debe de luchar contra todo y demostrar que ella es la mejor. Oye, ya Becky Lynch está reconociendo la popularidad de Mami y que ya el público se está yendo medio a favor de Mami sobre Becky Lynch. Y ella está tirando adelante diciendo, bueno, aunque el público no me apoye, yo le voy a dar para abajo a Rhea Ripley. ¿Quién se va y dime Becky Lynch, por Dios? Ya tú estás vieja. ¿Quién se va en contra de la Mami? ¿Quién? Por Dios, ¿quién? ¿Tú no ves que esa Mami está Mami? Ay, Dios mío, Becky Lynch. Pero tú también tienes lo tuyo, pero Mami es Mami. Vamos al segundo combate de la noche, que esto fue un suspiro de bizcocho, puro relleno. Maxine Dupri y Ivy Nile versus Candy LeRae e Indy Hartwell. Resumen de la lucha. Candy LeRae aquerosió a Maxine Dupri. Le dijo toda su verdad en el ring. Le dijo que ella no pertenece a esta vaina. Que ella no saben qué tan, que nadie la respeta. Que es verdad, que la acaban en internet, que la acaban en los house shows, que deje eso. Y Maxine se quedó casi llorando, se iba a ir para su casa. Y Indy Hartwell le aplica un big boy y se acabó el combate. Por Dios, Candy LeRae. Pero está bueno que le pase a ella para que se ponga en la cosa, Candy LeRae. Qué cruel eres, Candy, tan linda y tan cruel. Pero así que hay que hacerle para que aprenda a ponerse en lo de ella. En backstage, Nick Aldis y Adam Pearce conversan sobre WrestleMania en la oficina y establecen que están programando una lucha en pareja de escalera para WrestleMania, donde se van a enfrentar varias parejas, pero van a hacer una eliminatoria entre todas las parejas para que ellos se enfrenten a 4 parejas diferentes, así que va a ser una lucha de escalera entre 5 parejas. Y ellos van y se quejan ante Nick Aldis y Adam Pearce, le dice, óyeme una vaina, y ese disparate de usted lo que quiere que nosotros perdamos. Y le dice a Damian Priest, ¿quiénes son los que van a estar? Y le dice, pero va a estar el de mí, Artruth. Él le dice, pero eso es lo que yo quiero ahora mismo. Y él dice, no te puedes enfrentar con ellos ahora mismo, porque ellos están en un mandado, haciendo una diligencia de WWE, en asuntos promocionando redes sociales y cosas. Hoy se enviaron otro día, entonces aparece Artruth. Y Artruth le dice, dime Adam Pearce, ¿qué hay de nuevo? Y él dice, oye, pues yo no te mandé una vaina. Sí, pero eso es el lunes. Le dice, pero ¿y el lunes? Y Artruth se queda, lunes. Entonces, Michael Cole presenta a Cody Rhodes, aquí entrevista en el centro del ring. Rhodes, como siempre, recibe el cariño de los fans mientras toma asiento. Y Michael pregunta a Cody Rhodes que por qué le dio una galleta a La Roca. Pero por Dios, Michael Cole, ¿cómo que por qué? Porque se la devolvió. Se iba a quedar dado. ¿Qué pregunta, Michael Cole? Dime. Y para eso tú te educaste tanto, para hacer esa pregunta. Porque se la tenía que devolver. ¿Qué es esa pregunta, por Dios? Entonces, Cody se emociona al recordar que aunque su papá está muerto, su hermana y su madre y su esposa están con él, señalando que todas ellas merecen ver esa historia acabada. Rose se pone de pie, todavía emocionado, se dirige directamente a Cole y le dice
que él espera que al final de WrestleMania 40 él diga: Cody Rhodes ha terminado su historia. Y Rhodes se funde con Cole en un abrazo, como si fuera su papi. Entonces Becky Lynch se acerca a Liv Morgan backstage sin decir nada y le ofrece su mano y se dan un abrazo. Ahí aparece Nia Jax y le dan la madre a las dos y la deja tirada en el suelo. Es más, le aplicó un Manhandle Slam a Becky Lynch sobre la mesa de comentarista y no el Manhandle Slam. Vamos a decir que como ella es prima de La Roca, le hizo un abismo rocalloso. Vamos al tercer combate por los campeonatos de mujeres por pareja de la WWE de Kabuki Warriors versus Shayna Baszler y Zoey Stark. Que señores, como que esa es la única pareja, como que uno ve como fuerte y vaina que le puede dar mella. Y digo, bueno, quizá pierda los títulos. Y Io Sky y Dakota Kai acompañan a las campeonas. Asuka y Zoey comienzan la pelea. Stark detiene la ofensiva de la japonesa con una super kick. Shayna recibe el relevo y Blade le trata de patear a Asuka, pero esta la derriba y Asuka escapa con una ankle lock para dar el relevo a Kairi. Baszler ejecuta una German suplex sobre Zoey, pero acaba en el ringside. Zoey recibe el relevo y se lanza sobre las campeonas con una plancha cruzada hermosa. En el ring, Z360 de Stark sobre Kairi Sane. Shayna la remata con un running key, la plancha para la victoria, pero Asuka lo evita. Baszler atrapa a Kairi con una Kirifuda Clutch. Sane lucha por escapar y Dakota Kai atrapa la pierna de Baszler desde su posición en ringside, permitiendo a Asuka y Kairi Sane contraatacar. Un Insane Elbow más DDT invertido y pone punto final a la lucha. Oye, esa llave del Insane Elbow más DDT me recuerda a los Demolition, una pareja que brilló a finales de los 80 y principios de los 90, que fueron campeones en pareja como 2 años. Eso era lo único que ganaban. En backstage, Andrade se acerca de John Mendez y Damian Priest se encara con él preguntándole: ¿qué tú quieres si Dominic no está aquí? Rhea le dice: tranquilízate, compañero, tate quieta, le dice, señalando que ha sido ella quien lo ha convocado. Y le dice: lamentablemente Dominic Mysterio no está aquí esta noche, por lo que le pide al mexicano que regrese en otra ocasión para hablar de negocio. Andrade responde que él es un hombre de negocio, por lo que acepta reunirse con ella en otra ocasión. Una vez Andrade se ha manchado, Priest pide a sus compañeros que vuelvan a los asuntos de hoy y Damian asegura que esta noche acabará con R-Truth. Dicho esto, todos escogen sus pertenencias y se dirigen al ring. Y vamos al cuarto combate de la noche. En el cuarto combate, R-Truth versus Damian Priest. Damian Priest empezó dándole una pela al R-Truth. Le estaba dando hasta con el cubo del agua, hasta que Johnny Gargano y Tommaso Ciampa entraron a darle animalo. Y fuera del ring, Damian Priest prepara a su rival para ejecutarle en la mesa de comentaristas y R-Truth logra escapar y lanza a Damian Priest sobre el poste del esquinero. R-Truth sube al ring para lanzarse y se lanza sobre Damian Priest y ambos quedan tirados en el suelo. Luego en el ring, R-Truth se le monta el espíritu de John Cena y viene su comba y le da y le pega y viene el emparedado de nudillos y un ajuste de actitud y 1, 2 y se libra Damian Priest. Luego R-Truth de una vez aplica un STF. Está montado en John Cena. Es montado en John Cena que está. Mientras que Valor y JD irrumpen en ringside para atacar a Gargano y Ciampa. R-Truth libera a Damian Priest del STF y se lanza. Se dio un golpe del carajo porque él se tiró de plancha contra ellos de espalda. Ellos no lo pararon ni nada. Se dio un golpe que yo dije: este viejo se va a romper una muñeca. Pues regresa al ring R-Truth y recibe un tremendo crossline seguido un azul del cielo y hasta ahí llegó su fiesta y obtiene la victoria Damian Priest. Vemos a Becky Lynch en la enfermería. La irlandesa desafía a Nia Jax en un Last Woman Standing, es decir, la última mujer en pie
para la próxima semana. Dios mío, pero por Dios, Becky Lynch, ¿y quién es que te asesora? Pues esa mujer te partió un día la cara que duraste un mes fuera y ahora te va a meter con ella en una lucha que ella te dé con lo que sea. Pero ella es difícil ella de tumbar. Eso sí que cuando tú la tumbes no se va a parar, porque para esa guagua del suelo es con una grúa. ¡Qué dura eres, Becky Lynch! ¡Qué bien pensado! Pero piensa cómo tirarla. Tú sabes que no se va a parar, pero tienes que pensar cómo tumbarla. Entonces, Jey Uso hace su entrada y el público lo recibe clamorosamente con su grito de "Jit, Jit, Jit, Jit". El samoano toma un micrófono para dirigirse a su hermano Jimmy y le recuerda que él vino a Raw para sacarle los pies a todito lo de Bloodline. Prácticamente, para sacarle los pies. The Bloodline no se lo está permitiendo y es por ello que meta a Jimmy a un combate en WrestleMania. Le dice: hermano contra hermano, sangre contra sangre, mellizo contra mellizo, Jovel contra no, Jovel ya no son Jovel, ya no son Jovel. Yo decía Jovel contra Jovel, pero es Barraco contra Jovel. Y los reta a su hermano para WrestleMania. Esa lucha deben de poner una estipulación porque no tiene como ningún sentido ellos de que enfrentarse así sin nada. Deben de ponerle súper libre para que se den en la mamacita, para que se quiten todo lo que se hicieron cuando eran chiquitos. Ojalá yo que me ponga una lucha así contra el hermano mío para darle la mamacita, para quitármela toda. Quinto combate, un Gunter match por la oportunidad titular en WrestleMania 40. El último combate de la noche. Sami Zayn vs Ricochet vs Chicken Nakamura vs Bronson Reed vs JD McDonagh vs Chad Gable. El combate inicia con los dos más talentosos prácticamente. Digo, está Chad Gable ahí, pero prácticamente con dos luchadores talentosos en el ring. Ricochet vs JD McDonagh, que se la lucieron. Ambos inician una primera fase de llaveo. Ricochet recibe a JD con un dropkick antes de expulsarlo del ring. Ricochet ejecuta un springboard crossbody sobre el irlandés, pero este lo recibe con la rodilla. JD detiene un springboard moonsault con la rodilla antes de ejecutar un DDT invertido y no puede obtener la victoria. JD ataca los ojos de su rival para escapar y lo lanza contra uno de los postes del ring. La acción se traslada a la parte superior de uno de los esquineros. Ricochet lo derriba y JD McDonagh se da un fuetazo de manera contundente y recibe la estrella fugaz, el 450 splash de Ricochet, y Ricochet obtiene la victoria. De una vez entra Bronson Reed y Ricochet se lanza sobre Reed antes de que haga su entrada en el ring. Ricochet vuelve a golpearlo en el interior del ring, haciéndolo caer al ringside. Ricochet se lanza con otro tope más de regreso sobre el cuadrilátero. Reed atrapa a Ricochet en pleno salto antes de lanzarlo contra el esquinero. Tras ejecutar un sentón, Bronson sube hasta el esquinero para ejecutar un tsunami definitivo y Samantha Irving tiene que decir que su marido, su novio, es descalificado de la ruleta rusa. Entra Sami Zayn. Sami Zayn se lanza sobre su rival. La acción se traslada rápidamente hacia el ringside. Reed lanza a Zayn contra la barrera del público. El canadiense salta sobre él para contraatacar con un moonsault. Sami celebra con el público. De regreso, vemos a Reed deteniendo a Sami con su cuerpo antes de ejecutar un suplex. Zayn esquiva un sentón, pero nada puede hacer contra un chokeslam, seguido de un elbow drop. La acción se traslada a la parte superior de uno de los esquineros. Bronson carga a Sami sobre sus hombros. Zayn escapa para ejecutar un sorprendente powerbomb y obtiene la victoria. Y Sami estaba contento, pero Bronson lo ataca por la espalda. Bien, lo que viene Nakamura entrando y Nakamura se para y dice: espérate. Vamos a meterle lejos porque esto me conviene. Entonces Bronson le ejecuta un tsunami a Sami Zayn mientras Nakamura lo observa contento. Nakamura, ni con tonto ni perezoso, trata, aprovechando el momento, de aplicarle una quinchaza a Sami Zayn, pero este le esquiva y le aplica un paquetico. Y yo dije: bueno, se acabó esta vaina, tanto que habla Nakamura, pero el japonés escapa para contraatacar con un rodillazo. Zayn
cae al ringside y Chomsky va tras él. Nakamura ejecuta otro rodillazo sobre su rival, que acaba siendo lanzado por encima de la mesa de comentaristas. Sami sorprende al japonés con un Blonde Thunderbomb. El japonés se recupera y derriba a Sami y busca una quinchaza, pero Zayn lo detiene y Chomsky patea a Sami y se dirige al esquinero contrario. Zayn va tras él y lo sorprende con una Hello aquí y obtiene la victoria. Entra Chad Gable y Chad Gable, de pendejo, porque hay que decirlo, un hombre que quiere reivindicarse en su vida, de pendejo, se niega a atacar. Pero Sami le dice, hazte un hombre y ataca. ¿Qué es lo que tú estás? Chad Gable ejecuta 2 German suplex consecutivos antes de aplicar un ankle lock. Sami escapa al ringside y Gable va tras él a volver a aplicar su llave de sumisión. Sami lo patea lanzándolo contra las escaleras metálicas. Sami trata de ejecutar un Hello aquí, pero Gable lo revierte en un nuevo ankle lock. Zayn busca desesperadamente la cuerda y Chad ejecuta un German suplex. Gable se lanza con un moonsault, Sami lo esquiva para ejecutar un Hello aquí y Sami se arrastra hasta su rival para cubrirlo. Lo plancha, pero no puede obtener la victoria. Chad lo revierte con un paquetico y lo plancha y no tiene la victoria. El público está enloquecido porque uno no sabe cuál va a ganar porque los dos son sus favoritos del público. Gable atrapa a Zayn, sobre el que lanza una lluvia de ataques. Chad ejecuta un German suplex con un puente y no puede completar la cuenta de 3. Gable no libera a su rival, sobre el que aplica un nuevo ankle lock. Sami lo revierte en un movimiento desesperado y aplica un paquetico y obtiene la victoria. Un combate tan bueno, Dios mío. Acabarlo con un paquetico. Pero por Dios, Triple H, ¿para qué llamaste eso? Dice un paquetico. Pero quizás quiere meterlo en una triple amenaza, como ponen así, que de chepazo le ganó y tiene más credibilidad para entrar en una triple amenaza por el título intercontinental. Vencedor, Sami Zayn. Un desconsolado Chad, casi llorando, ayuda a Sami a ponerse de pie. Tras ello dispone a marcharse, pero Sami Zayn se lo impide y Sami le abraza. En ese momento Gunther aparece en la rampa de entrada y el campeón observa a su rival en WrestleMania 40 con una sonrisa al rostro, como diciendo: con este pendejo yo voy de robo. Y así va de robo esta página. Si usted se suscribe, porque si no se suscribe, Dios mío, es un llave.